Hoy nos vamos a meter de lleno en una de las funciones más básicas y a la vez más complejas de nuestro cuerpo, el apetito. Vamos a ver cuál es ese software que tenemos instalado en el cerebro y que decide cuándo, qué y cuánto comemos. Es como una arquitectura invisible que en realidad lo controla absolutamente todo. Y bueno, para empezar, vamos con la pregunta del millón, la más básica de todas: ¿por qué comemos? Parece una pregunta súper obvia, ¿verdad? Pues vais a ver que la realidad es muchísimo más fascinante y compleja de lo que nos imaginamos. A ver, la idea que casi todo el mundo tiene en la cabeza es que comemos de forma reactiva. O sea, el estómago se vacía, manda una señal de oye que el tanque está vacío y nosotros pues respondemos llenándolo. Es una visión muy simple, casi mecánica, pero que la verdad se queda bastante corta. Y aquí es donde viene el primer gran cambio de chip. Nuestro cuerpo no es reactivo, es proactivo. No se espera a tener una crisis de energía para ponerse a actuar. No, no. En realidad, el cerebro está todo el rato prediciendo nuestras necesidades futuras para que la maquinaria siga funcionando. O sea, no comemos porque nos falta energía, comemos para que no nos llegue a faltar. Este comportamiento predictivo, esta inteligencia anticipatoria, tiene un nombre, y es el primer concepto clave que vamos a ver hoy. Se llama alostasis. Es, por así decirlo, la forma en la que el cerebro gestiona nuestra energía por adelantado. Entonces, ¿qué es exactamente esto de la alostasis? Pues mirad, imaginad un sistema que no espera a que suene la alarma de incendios para actuar, sino que está constantemente prediciendo dónde podría empezar un fuego para evitarlo. Pues eso es la alostasis, un gestor de recursos súper sofisticado que previene los déficits de energía mucho antes de que ocurran. Y lo increíble es que podemos imaginar al cerebro haciéndose esta pregunta sin parar. Es como un contable que no descansa nunca, siempre calculando cuánta energía necesito para el corazón, para los músculos, para mantener la temperatura corporal, y si sus cálculos predicen un posible déficit en el futuro, ¡zas!, activa el hambre como medida preventiva. Y todo este proceso de predicción tiene un momento cumbre cada día. Y ojo, porque ocurre incluso antes de que abramos los ojos. El cerebro ya está a tope, realizando lo que podríamos llamar una auditoría matutina, o el amanecer metabólico. En esta auditoría tenemos dos actores principales. Primero, el cortisol, que nos da como la gasolina de arranque, un pequeño chute de glucosa para que nos pongamos en marcha. Y justo después entra en escena la leptina, que actúa como el contable, informando al cerebro desde nuestras reservas de grasa y diciéndole: oye, tranquilo, que tenemos fondos. Es un equilibrio perfecto entre energía inmediata y solvencia a largo plazo. Pero, ¿qué pasa cuando este sistema tan preciso, tan bien calibrado, falla? Pues el primer punto de ruptura, y uno de los más habituales hoy en día, es el estrés crónico o la falta de sueño. Esto directamente corrompe la auditoría matutina. Mirad, cuando el cortisol está por las nubes por culpa del estrés, el cerebro lo interpreta como una señal de amenaza vital. Se pone en modo pánico. Y en ese estado ignora por completo los informes de la leptina que dicen: tranquilo, que tenemos reservas. En su lugar emite una orden de emergencia: necesitamos energía rápida ya. Y eso, claro, se traduce en un antojo irrefrenable de azúcar. Vale, vamos a avanzar un poco en el tiempo, justo al momento antes de empezar a comer. Porque esto es clave. La digestión no empieza en la boca. Empieza mucho antes, en el cerebro. Y a este proceso se le conoce como la fase cefálica. Es que es alucinante. Solo con ver u oler la comida, el cerebro ya está pulsando botones. A través de un cableado que se llama nervio vago, envía dos órdenes súper claras. Al estómago le dice: vete preparando ácido que baja comida. Ya el páncreas le avisa: libera un poquito de insulina para lo que viene. O sea, todo el sistema digestivo se pone en alerta, listo para la acción. Y aquí encontramos el segundo gran fallo de nuestro sistema en el mundo moderno: la distracción. Comer mirando el móvil, trabajando delante del ordenador, o simplemente engullir la comida sin prestarle la más mínima atención. Cuando hacemos esto, lo que estamos haciendo es sabotear por completo esa fase cefálica. El cuerpo no recibe las señales de preparación. La comida le llega, por sorpresa, a un sistema digestivo que no está listo. Y esto provoca una mala digestión, que se absorban peor los nutrientes y, sobre todo, que la señal de saciedad sea mucho, mucho más débil. Y todo esto nos lleva al meollo de la cuestión, al punto crucial de este análisis: la decisión de comer. Porque, y esto es muy importante, no toda el hambre es igual. Nuestro cerebro tiene dos caminos, dos vías completamente diferentes para generar el apetito. Y esto lo resume perfectamente. A la izquierda tenemos el hambre de necesidad, la que se llama homeostática. Es el cerebro pidiendo nutrientes para funcionar. Y se calma con comida de verdad. A la derecha, el hambre de placer, la hedónica. Aquí el cerebro está pidiendo un estímulo, una recompensa.
y su característica principal es que nunca se sacia del todo. Son dos sistemas con objetivos que no tienen nada que ver. Y aquí está el gran problema, el drama, por así decirlo. En el contexto de la obesidad, lo que suele pasar es que la vía del placer, el hambre hedónica, acaba secuestrando a la vía de la necesidad. El sistema de recompensa se vuelve tan potente que ahoga las señales reales de hambre del cuerpo. Y esto nos da una perspectiva que lo cambia todo. Muchas veces, lo que una persona siente como un hambre física insoportable no es una petición de energía del cuerpo, no. Es una petición de dopamina del cerebro. Es, literalmente, sed de dopamina. Bueno, para terminar de unir todas las piezas del puzzle, vamos a usar una analogía que es súper potente. Imaginemos que el cerebro es el gerente, el director general de una gran empresa. Y en esta empresa, la energía es el capital. En la obesidad, lo que pasa es que este gerente comete dos errores de gestión garrafales. Primero, el gerente está ciego. Por la resistencia a la leptina, no puede ver que sus almacenes de energía están a rebosar. Y segundo, el gerente está en pánico. El cortisol del estrés le hace creer que hay una crisis tremenda y ordena comprar suministros a lo loco, compulsivamente, aunque la empresa tenga superávit. Entonces, la conclusión de todo esto no es buscar culpables ni hablar de falta de voluntad. La clave es entender que operamos con un software biológico que es muy complejo. Y solo si entendemos cómo funciona ese software, podemos empezar a gestionarlo de una manera más eficaz. Así que, a partir de ahora, la próxima vez que aparezca un antojo de esos intensos, la pregunta que hay que hacerse es esta. ¿Quién está hablando realmente? ¿Es la necesidad genuina de energía de nuestro cuerpo? ¿O es el pánico de un gerente que está estresado y ciego a sus propias reservas? La respuesta a esa pregunta puede cambiarlo todo. Bien, como ven ustedes, esta es la primera parte. Estamos hablando de alostasis y vamos a ir acomodando las piezas para que vayan encajando y ustedes vayan comprendiendo claramente cómo va funcionando esta parte del hambre. Si no entendemos el hambre, pues no podemos entender a nuestro paciente o no podemos entender a las personas que están con las que estamos tratando o nosotros mismos, ¿vale? Así que lo que vamos a hacer es hacer un pequeño repaso de esto que acabamos de hablar. Acabamos de hablar de leptina y acabamos de hablar de cortisol, ¿vale? Leptina es la hormona que controla la saciedad. Yo no les pido que hagan anotaciones porque todo eso se los voy a mandar. Y además está grabándose. Si la leptina es la hormona de la saciedad, ¿qué quiere decir? Que cuando hay una cantidad de comida o de grasa, la leptina le avisa al cerebro que ya no hay que comer, ¿vale? Por eso cuando hicimos la primera vez, cuando yo empecé a hacer el estudio de la obesidad y escribí el libro del cerebro hambriento, sabía que el problema iba a empezar ahí. Y el cortisol es la hormona que va a activarnos, ¿vale? Estamos hablando de las glándulas suprarrenales. Cuando nosotros hablamos en nuestro sistema, el sistema genio, pregunto siempre, voltaje igual a suprarrenales. Pero hoy se van a dar cuenta que las suprarrenales pues no viajan solas, van acompañadas de otras hormonas y de una función mucho más importante que también viene en el cerebro. Normalmente se habla así, pues son las suprarrenales para que la gente pues, más o menos tenga una idea y que hagan preguntas, ¿no? Pues entonces, ¿qué son las suprarrenales? ¿A dónde nos lleva? ¿Cómo funciona todo esto? Así que esto nos va a empezar a dar que esta relación entre el cortisol antes de que me despierte ya me empieza a activar y la leptina, oye, que tranquilo porque ya tenemos reserva o nos hace falta reservas, ¿vale? De ahí que a veces es mucho más difícil tratar a las personas delgadas que a las personas, con sobrepeso, porque las personas con sobrepeso ya verán ustedes el mecanismo. Así que si vemos, por ejemplo, pues la arquitectura del apetito, como tu cerebro decide qué y cuándo comer, pues nos podemos dar cuenta que al despertar hay una predicción del día, de la energía que vamos a utilizar. Y cuando se habla de esta alostasis, no estamos hablando de la energía que voy a necesitar dentro de 24 horas, sino de la que yo ya tengo de reserva, más la que yo voy a utilizar más adelante. Y esto es muy interesante, porque no sé si les ha pasado
que de repente van a ir a comer a un restaurante, algo que se supone que les apetece, y acaban yendo a otro y como que no era algo que les gustaba. Fíjense cómo el cerebro emite señales y hace señales curiosas de lo que necesita y nos manda información en forma de imágenes de los alimentos que él cree que necesitamos porque tiene dentro de su base de datos, en su lo que es la memoria de nuestro cerebro, pues tiene información de todos los alimentos que hemos comido y de las cosas que necesitan, ¿sí? Evidentemente, lo principal va a ser glucosa. Por lo tanto, aquí vemos que el cortisol nos va a despertar, la leptina es la que va a controlar la cantidad de energía y así tenemos un círculo inicial, ¿vale? Un fallo obesogénico, o sea, es el estrés crónico. Cuando nosotros tenemos demasiado estrés y no dormimos bien, entonces esto se desbalancea, ¿vale? Entonces, tenemos una señal de acción, el acto de comer, a eso llamamos la fase cefálica, porque están implicadas el olfato, la vista, incluso cuando nosotros hacemos crunch, el oído, todo prepara el estómago y el páncreas para que esto funcione. Esto es muy básico, muy sencillito, pero nos vamos a ir metiendo cada vez más para que lo vayamos entendiendo, ¿vale? Así que vamos a insistir mucho en que si tenemos un hambre real, pues es una necesidad fisiológica, el tipo de nutrientes que necesitamos y la sensación que se tiene al final. En el caso del hambre hedónica, pues tenemos que el cuerpo necesita comer porque hay algo que le está afectando, algo que necesita y no necesariamente es el alimento, ¿sí? Y normalmente va a pedir cosas como comida basura, como le llamamos, que es comida procesada, refrescos, azúcar, y el resultado es que no hay satisfacción, a diferencia del hambre real, ¿vale? Bien, vamos a salir de aquí, perdón, aquí. Como ven, poco a poco los voy a ir llevando a que ustedes vayan comprendiendo básicamente cómo funciona todo esto, porque es importante para ustedes que lo vayan comprendiendo, que vayan viendo cómo va caminando todo para que en su cerebro se construya todo el proceso de la alimentación y la dieta. De esa manera ustedes van a poder comprender qué tipo de problema y qué tipo de situación es la que tiene su paciente y qué es lo que ustedes necesitan detectar, porque se darán cuenta, y con el transcurso de lo que vamos a ver, desde que entra la comida hasta que sale, todo el camino que tiene que recorrer y de los diferentes, hagan de cuenta, stops que vamos a encontrar en el camino que pueden producir obesidad. Bien, volvemos un poquito para retomar esto. Así que la holostasis es nuestro sistema operativo y tenemos pues el cerebro predictivo. Olviden la idea de que nuestro estómago es un tanque de gasolina que se vacía. El cerebro siempre va a ser proactivo y no reactivo, funciona mediante alostasis, estabilidad a través del cambio. ¿Cuánta glucosa voy a necesitar en las próximas 4 horas para mantener el sistema funcionando? Es lo que hace tu hipotálamo. Y la predicción, ¿tengo energía suficiente o tengo una señal de hambre porque no tengo suficiente energía? Si el cerebro predice un déficit, activa hambre antes de que ocurra una crisis energética. Y esto es muy, muy importante para entender por qué cuando estamos comiendo de la otra manera empezamos a engordar, ¿vale? Así que nuestro primer bicho, nuestro primer virus, para que nos entendamos, es cuando el estrés corrompe la predicción. O sea, cuando hay un exceso de cortisol, ¿sí? O sea, un fallo en el software de predicción. En pacientes con obesidad, este software está alterado por estrés crónico. Y hemos hablado del estrés crónico como una cuestión compleja, complicada, a la cual tenemos que tratar a los pacientes, no solamente de obesidad, sino de todos los casos en general, por la cantidad también de toxinas y de endotoxinas que es capaz de producir. El cerebro predice las crisis constantemente, qué es real y qué no es real, como resultado pide un exceso de energía por si acaso.
generando hambre que no responde a una necesidad fisiológica real. Tenemos pues por el amanecer metabólico, que es lo normal, ¿sí? Antes de que el paciente o que la persona abra los ojos, el cerebro ya inicia un chequeo contable de energía. Y dos actores son claves, el despertador químico, cortisol, y el contador de reservas. No sé si alguna vez a ustedes cuando no han cenado o si no han comido, no han cenado y te vas a despertar, ya empieza la tripa a moverse, ¿verdad? Pues ese es tu despertador químico, ese es lo que le está diciendo el cortisol a la leptina, dice, oye, que nos falta comida, ¿vale? Entonces vemos nosotros que aquí en esta manera, pues vemos que el cortisol se dispara para arriba y nos produce un estrés que altera todo lo que es pues el metabolismo, ¿verdad? Y aquí nosotros vemos con lo que debe ser normal, ¿no? Nosotros tenemos que despertarnos con el cortisol, pero tenemos este movimiento para que no haya esto que llamamos el fallo obesogénico. Así que si el paciente duerme mal o tiene estrés crónico porque tiene preocupaciones, está agobiado, lo que sea, la consecuencia es que el cortisol va a dispararse de forma exagerada. La interpretación cerebral, el sistema interpreta este pico como una amenaza vital inminente. Acción defectuosa. En lugar de usar las reservas señalizadas por la leptina, el cerebro ignora esta información y ordena una búsqueda urgente de comida rápida, en este caso, glucosa o azúcar. Miren, hay otra cosa que voy a comentarles aquí. Los productos procesados, la mayor parte de los productos procesados, tienen algo que se llama glutamato monosódico. El glutamato monosódico en dosis bajas y normales no es un problema, pero cuando es muy alto, sí es un problema porque bloquea la leptina. Y si bloquea la leptina, no vas a sentir ganas de, no te vas a sentir saciado. ¿Qué es el glutamato monosódico? Para que lo entendáis, en la cocina, el glutamato monosódico es un saborizante. Y los productos, y cuando ustedes se van a un restaurante, van ustedes a pagar por un montón de glutamato monosódico. ¿Y qué sucede? Eso les produce una alteración del sistema nervioso. Altera el sistema nervioso, nos pone, ¿saben? Entonces tenemos que entender que un paciente que está con estrés tiene que cuidar el no consumir el glutamato monosódico, o sea, tiene que quitarse la comida procesada. Hasta, a ver, vamos a ver. Así que, para que nos entendamos, hay una predicción del sistema. La digestión empieza siempre con los ojos, la fase cefálica. Mucho antes de tragar, el sistema digestivo ya está trabajando. Ver y oler la comida viene a nuestra memoria, se activa el nervio vago, un cable de conexión mente-intestino, el estómago se prepara para la comida que viene y el páncreas, o sea, lo que estamos hablando como la primera parte del intestino delgado, libera un poco de insulina para que se reciba esa azúcar, ¿sí? Cuando la conexión está interrumpida, pues el costo de comer distraído, pues nos pasa que cuando no estamos atentos a lo que estamos comiendo, bueno, podemos tener esta cuestión, sobre todo si estamos mirando la televisión o el móvil y estamos viendo sobre todo programas que tienen algún contenido emocional fuerte. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Dejamos de estar atentos a la comida, no tenemos conciencia de lo que está sucediendo. ¿Qué hacemos? Pues en lugar de masticar, tragamos y eso obliga a que el cerebro, pues a que el estómago tenga que hacer todo el trabajo que tiene que hacer la boca. Así que hay una decisión crítica. ¿El cerebro va a pedir nutrientes o estímulo? Y aquí tenemos que ser como un detective. El apetito se activa solamente por estas dos vías, la homeostática, disparador, petición y solución, o la hedónica, disparador, petición o solución de placer y recompensa. Por eso mucha gente, cuando tiene mucha necesidad tiene mucha adicción a la comida, tenemos que ver que aquí hay una historia que puede ser incluso emocional o de estrés o de exigencia en el trabajo cuando está pasando esto, ¿vale?
Así que tenemos nuestro sistema, el secuestro del sistema cuando el placer suplanta la necesidad. Y empezamos a ver en esta línea rosa, que es uno de los grandes problemas de la obesidad, y empezamos precisamente con esta primera parte, ¿sí? La vía B ha secuestrado a la vía A. Este es uno de los tantos causas que empezamos a descubrir como que tenemos que tener pendientes a la hora de hacer un diagnóstico de nuestro paciente. Necesita dopamina, entonces está teniendo una adicción a azúcar y le va a costar trabajo quitarla. Así que en resumen, el cerebro como gerente de una empresa primero tiene que revisar cuánto dinero, cuánta energía tiene, cuánta grasa blanca tiene, cuánto va a gastar, leptina, cortisol. Luego va a dar la orden del apetito y hay una preparación cefálica, o sea, es como un aviso al almacén del estómago para que se prepare. Cuando encontramos un error y el gerente está ciego, no ve que el banco está lleno de dinero porque hay una resistencia a la leptina, que eso es otro caso. Así como hay una resistencia a la insulina, puede haber una resistencia a la leptina. Y el gerente tiene pánico cuando compra demasiado suministro, o sea, entra demasiada comida. El cortisol y el estrés son los que mandan. Así que la misión de consejo de depurador del software biológico no es la falta de voluntad, es un bicho, un virus en su sistema operativo. Así que el rol es identificar los errores de predicción causados por el estrés, restaurar esa conexión mente-intestino para que la fase cefálica se corrija y enseñar a distinguir una petición de nutrientes vía A, vía B, de vía A vía B, ¿vale? Así que es una de las cuestiones que nos interesa empezar a entender. Hasta acá, ¿alguna duda? Me pueden meter un dedo, todo bien, no pasa nada, pero porque todavía nos falta bastante. ¿Nada? ¿Bien? Bien. Muy bien, por acá bien. Vale, fantástico, vale, fantástico. Bueno, pues todo bien. Si ya entendieron esto, que es muy fácil, ¿verdad? Ya me puedo ir metiendo, ya me puedo ir complicando más, ¿verdad? Bueno, pues vale, ya me dieron permiso. Me voy para adelante porque esto todavía esto es una de las primeras partes. Me interesa mucho que lo... Doctor Eduardo, yo tengo una pregunta. Sí, pregunta. Doctor Eduardo, ¿qué Sí. pasa cuando es al revés y la persona por estrés pierde el apetito? ¿Qué pasa con la leptina en ese caso? Eh, ¿La paciente es obesa? No, Entonces, pero pierde el apetito no. cuando hay mucho estrés. A ver, necesito que te centres en este tema. Estamos hablando de obesidad, porque si es una paciente que es estresada y tiene problemas de estrés, lo más seguro es que estemos hablando de hipertiroidismo u otro problema. Ahorita céntrate nada más en la parte esta, ¿vale? ¿Te Ya. sirve? Sí, porque si no, nos metemos ya en, Sí, en la delgadez y no acabamos, ¿vale? no, porque pasa que a veces hay personas que han tenido sobrepeso y de repente tienen episodios muy fuertes de estrés y bajan de peso. Sí, pero ahí puede haber un problema de hipertiroidismo u otra causa, ¿no? El cortisol tiene muchas Ok. manifestaciones, sobre todo si hay una condición genética, ¿vale? Y también si la paciente pues, adquiere diabetes o tiene otros problemas. Pero ahí no les recomiendo que nos mitamos todavía porque ese tipo de pacientes, en el caso de lo que estamos viendo, nos va a confundir porque es el metabolismo al revés. ¿Vale? Ya iremos Ok. hablando de estos casos, pero por ahora yo quiero que se centren en el hambre. ¿Puede ser? Sí, Vale. yo quería entender la leptina, que si pasaba algo con la leptina en ese caso. Sí, sí, ahorita vas a, vas a, Gracias. vas a aprender un montón de leptina, ya te digo yo. ¿Vale? Bueno, seguimos adelante. A todos nos ha pasado alguna vez, ¿verdad? Terminas de comer y aún así sientes que te falta algo. O de repente, sin más, te encuentras abriendo la nevera sin tener hambre de verdad. Bueno, pues hoy vamos a meternos de lleno en por qué pasa esto y vamos a descubrir que la respuesta, la mayoría de las veces, no está en el estómago, sino un poquito más arriba, en el cerebro. A ver,
Es una situación súper común. Ese impulso de comer cuando, si lo piensas fríamente, sabes que el cuerpo no necesita energía en ese momento. Es una experiencia que, vamos, es prácticamente universal. Y aquí está el kit de la cuestión. El hambre es muchísimo más compleja de lo que solemos pensar. No es solo una señal de un estómago vacío y ya está. Es más bien como una conversación constante, a veces un poco caótica. Y el director de toda esa orquesta es el cerebro. ¿Vale? Vamos al lío. La idea de que tenemos un cerebro del hambre es fundamental para entender todo esto. No comemos solo porque el estómago gruña, sino porque el cerebro está interpretando un montón de señales a la vez, tanto las que vienen de dentro como las que vienen de fuera. Lo interesante de esto es ver lo diferentes que son las dos experiencias. Fijaos, el hambre física, la de verdad, es paciente, va apareciendo poco a poco, pero el hambre del cerebro, esa es impulsiva. Aparece de la nada, y no viene de una necesidad física, sino de una emoción, como el estrés o el aburrimiento, o incluso de un hábito. Y lo más curioso es que exige algo súper concreto: chocolate, patatas fritas, algo dulce. ¿A qué nos suena familiar? Así que eso que llamamos hambre, en realidad no es una sola voz, son como mínimo 3 conversaciones distintas que están pasando a la vez en nuestra cabeza. Y claro, el primer paso para poder gestionarlas es aprender a distinguirlas. Aquí las tenemos bien claritas. Primero, el hambre física, que es la necesidad real del cuerpo. Luego está la emocional, que esa no nace en el estómago, no, nace en nuestro sistema límbico, buscando consuelo o una forma de aliviar algo. Y por último, la aprendida, que es puro condicionamiento. El cerebro ha asociado ciertas situaciones, como ver una peli, con comer, y ¡tas!, dispara el deseo aunque no haya ninguna necesidad. Y esta frase lo resume a la perfección. Es que no se trata de un fallo personal o de que falte voluntad, para nada. Se trata de entender cómo nuestro cerebro ha aprendido a gestionar lo que vive y a veces, pues usa la comida como una herramienta más. Venga, vamos a ver ahora cómo funciona esta conversación a nivel químico, que es fascinante. Hay varios actores principales, hormonas y neurotransmisores, que son como los mensajeros que llevan las órdenes por todo el cuerpo. Empecemos con la grelina. Para que nos hagamos una idea, es como la sirena que suena para dar el pistoletazo de salida a la búsqueda de comida. Se dispara, por ejemplo, con dietas muy estrictas o cuando dormimos poco. Esto explica por qué cuando estamos cansados tenemos muchísima más hambre. Y en el otro lado del ring tenemos a la leptina. Ella es la que le dice al cerebro: oye, que ya hay suficientes reservas, frena. El problema es que a veces el cerebro se puede volver como sordo a esta señal. Es un fenómeno que se llama resistencia a la leptina y claro, provoca una sensación de hambre que parece no tener fondo. Luego entra en juego la dopamina. Y ojo, que no es tanto la molécula del placer, como se suele decir, sino más bien la de la anticipación y la motivación. Es la que nos empuja a buscar esa comida que el cerebro sabe que nos va a dar un alivio o una recompensa. Y claro, eso crea un circuito potentísimo. Y no nos podemos olvidar del cortisol, la famosa hormona del estrés. Cuando el estrés se vuelve crónico, el cortisol básicamente reprograma las prioridades del cerebro. Lo empuja a buscar alimentos súper densos en energía y almacenar grasa, sobre todo en la zona del abdomen. Es como si el cuerpo se pusiera en modo supervivencia. Así que aquí llegamos al punto crucial. Esto no es una batalla de fuerza de voluntad. Es un tema de un sistema neurohormonal que está completamente desregulado por el estrés, la falta de sueño, los alimentos ultraprocesados, en fin, por nuestros hábitos diarios. Pero nos falta una pieza clave en todo este puzzle: el cuándo. Y es que el cuerpo no funciona igual a las 8 de la mañana que a las 11 de la noche. Tenemos un reloj interno y es fundamental. Y esto se ve súper claro aquí. Por la mañana nuestro metabolismo es una máquina eficiente, pero por la noche el cuerpo cambia de chip y se prepara para reparar. La misma comida que tomamos por la noche tiene un impacto metabólico muchísimo peor. Es que nuestro cuerpo no está diseñado para gestionar grandes comilonas cuando debería estar descansando. Cosas como cenar tardísimo y la luz azul de los móviles o la tele engañan al cerebro, le hacen creer que todavía es de día, y esto retrasa la producción de melatonina, nos altera el sueño y descoordina por completo todo el sistema de hambre y saciedad para el día siguiente. Es un auténtico caos. Con toda esta información sobre la mesa podemos empezar a identificar patrones. Por ejemplo, el comedor nocturno, que descarga todo el estrés del día por la noche, o el picoteador ansioso que calma la inquietud comiendo, o el que tira de dulce como si fuera un antidepresivo, o simplemente la persona que está crónicamente agotada y su cerebro sin energía pues opta por lo más fácil y rápido. Reconocer en qué patrón encajamos es clave. Y esta es la conclusión más potente de todas. El objetivo no es ponerse a luchar contra los antojos o contra el propio cerebro, sino pararse a entender que no se está pidiendo de verdad. Se trata de reajustar todo el sistema, ordenar nuestros horarios, gestionar el estrés y sobre todo mejorar el descanso.
Así que la próxima vez que aparezca ese impulso de comer, quizás la pregunta no debería ser ¿tengo hambre?, sino más bien ¿qué tipo de hambre es esta? ¿Es física de verdad? ¿Es emocional? ¿O es simplemente un hábito aprendido? Entender la pregunta, ese es el primer gran paso para poder cambiar la respuesta. Bien, pues ya aquí aparece otro que a lo mejor contesta lo que Maciel me estaba preguntando, ¿sabe? Aparece otro elemento, otra hormona, que es la grelina, ¿vale? La grelina se va a encontrar en el colon, en el intestino grueso. Y la grelina es la hormona que hace que la tripa suene, ¿vale? Que es la hormona del hambre, y la leptina, la hormona de la saciedad. Pero siempre hay una relación entre estas dos. Hay un equilibrio, ¿sí? Cuando hay una persona que está desajustando su microbiota, por ejemplo, y tiene un montón de cortisol y tiende a bajar de peso, puede ser por muchas causas. Entre esas que puede haber diarrea, que puede haber anemia, hay un montón de causas para eso. En el caso nuestro, en el caso de la obesidad, tenemos que comprender que se ha perdido el balance entre la grelina que está pidiendo comida y la leptina que no está controlando, porque que está el grifo abierto porque no se controla. Las causas, como hemos dicho, una de las causas por la que la leptina no funciona, las dos causas que hemos visto por lo que la leptina no funciona bien, una es el estrés, o sea, el cortisol elevado, y dos, el glutamato monosódico en los alimentos procesados sobre todo, ¿vale? Hasta aquí nos vamos entendiendo, ¿verdad? Poco a poco, ¿sí? Vale. Mande aunque sea un dedito porque a veces me quedo así como diciendo, ¿lo habrán entendido? O yo estoy medio, ¿saben? Eso, bueno, bien, un dedito por lo menos, gracias. Todo esto es comunicación, ¿eh? Vale. Bueno, pues aquí vemos lo que estamos hablando, pues así como para ir resumiendo y que ustedes vayan reafirmando lo que hemos hablado, pues que el cerebro del hambre, o sea, el cerebro hambriento y las razones por las que comemos, ¿verdad? Hambre física, hambre emocional o hambre aprendida. Este es un tercer factor, porque este es el hambre aprendida, se activa por costumbre o asociación, como el de comer palomitas cuando vas al cine, porque hasta lo dicen, vas al cine y no te comes unas palomitas, es como no ir al cine. Vean cómo estamos condicionados, ¿no? Y bueno, aquí abajo pues vemos que hablamos de la grelina que tiene hambre y la leptina que dice, no, porque ya estamos llenos, ¿vale? Sobre todo la leptina se va a saciar con la grasa, con alimentos que tienen grasa, ¿vale? Tenemos los mensajeros, pues estamos la dopamina y el cortisol, pues van a estar actuando en todo esto, tanto para que nos despertemos, tanto como para no poder dormir, y entonces aquí empieza a haber un desajuste entre grelina, leptina y cortisol. Por lo tanto, tenemos que saber qué tipo de paciente tenemos. ¿Es comedor nocturno? ¿Es un picoteador ansioso? ¿Es un paciente con adicción al alimento? ¿Sí? El que se salta las comidas y luego arrasa, o el crónicamente agotado. Todo esto tiene que ver precisamente con unos de los 5 patrones con los que vamos a toparnos básicamente. Bien, vamos aquí. A ver, paso a la parte de preguntas. ¿Hasta acá nos hemos entendido o hay alguna pregunta? ¿Sí? ¿Deditos? No veo deditos. ¿Se entiende? Está fácil, ¿no? Los voy llevando muy despacito, pero bien. Gracias, Virginia. Bien, Maciel, vale. Tranquila, que tú vais a tener todo. Yo sé que están ahí oyendo las inquietudes y todo, pero yo quiero que vayamos paso a paso, que vayan entendiendo estas cosas que parecen muy básicas, pero que después las tienen que tener muy en cuenta, porque cuando hablen con el paciente lo van a detectar muy fácilmente, ya que si no entendemos el proceso del hambre y el proceso de todo lo que es la fisiología normal, pues no hemos entendido nada, nos va a comer la situación con la que vamos a toparnos, ¿verdad? Así que yo prefiero que vayamos poco a poco, pero que lo vayan entendiendo. ¿Vale? Bien, gracias. Gracias. A ver, por acá vamos a compartir. Bien, seguimos adelante, ¿vale? Bienvenidos.
Hoy vamos a desmontar una de las ideas más arraigadas sobre el metabolismo, una que podría cambiar por completo la forma en que lo entendemos. Para ello, vamos a hacer un pequeño viaje. Empezaremos viendo por qué la comida, en realidad, no lo es todo. Luego le pondremos cara al auténtico director de nuestro metabolismo y al final veremos cómo encajan todas estas piezas. ¿Esta situación, a que suena familiar? Es una frustración enorme. Pero, ¿y si el problema fuera que estamos mirando en la dirección equivocada? La fuente de este análisis sugiere justo eso. Y aquí está, digamos, el quid de la cuestión. Nuestro metabolismo no es una simple calculadora que suma y resta calorías, es mucho más sofisticado. Es un sistema de supervivencia, y el que lleva la batuta es el sistema nervioso. Así que lo primero es abrir el plano. Hay que olvidarse un momento de las calorías y de los minutos de ejercicio para poder ver la foto completa. Fijaos en esto. Las decisiones que toma el cuerpo sobre la energía que gasta o ahorra dependen de un montón de señales, desde cómo dormimos hasta el estrés que acumulamos. Son factores que van muchísimo más allá de lo que ponemos en el plato. Entonces, si la comida no es el único responsable, ¿quién manda aquí? Bueno, pues es hora de conocer al director de toda esta orquesta. Y el director es esta pequeña pero poderosísima región del cerebro. Pensemos en el hipotálamo como una especie de torre de control súper inteligente para todo nuestro cuerpo. Y este director está todo el día escuchando, procesa sin parar información que le llega de todas partes, desde los niveles de azúcar en sangre hasta las hormonas del intestino que le dicen si hay hambre o no. Incluso sabe si es de día o de noche por la luz que entra por nuestros ojos. Esto lo explica muy bien. Con toda esa información, el cerebro gestiona la energía como si fuera un presupuesto, decide en qué se gasta, qué va para mantenimiento y reparaciones y sobre todo cuánto se ahorra. Constantemente está decidiendo si es momento de gastar o de guardar. Pero ojo, porque aquí viene lo más interesante. La forma de gestionar ese presupuesto no es igual a las 3 de la tarde que a las 3 de la mañana. Cambia radicalmente según la hora del día. O sea que nuestro metabolismo funciona en dos fases muy claras. Un modo rendimiento para la acción durante el día y un modo reparación absolutamente crucial durante la noche. De hecho, es una coreografía hormonal perfecta que arranca incluso antes de despertarnos. El cerebro se asegura de que cuando abramos los ojos, el cuerpo ya esté listo para ponerse en marcha. Y esto nos lleva al centro de todo. Dependiendo de las señales que reciba, el cerebro puede elegir entre dos estados de funcionamiento radicalmente opuestos para el cuerpo. Y la diferencia, como se ve, es abismal. Cuando el cerebro percibe estrés crónico, una amenaza constante, activa el modo amenaza. Y en este modo, el cuerpo no busca optimizar, busca protegerse, y esa protección muchas veces significa no soltar ni un gramo de grasa. Esta frase del material de origen lo clava. No podemos luchar contra un cuerpo que está programado biológicamente para sobrevivir a lo que percibe como un peligro. Muy bien, pero ¿de dónde vienen la mayoría de estas señales de amenaza? Pues curiosamente, una de las fuentes principales es nuestro intestino. Es que hay, como vemos aquí, 3 grandes autopistas de comunicación que conectan el intestino y el cerebro. Por ellas viajan sin parar mensajes de todo tipo, nerviosos, hormonales, inmunitarios, y toda esa información influye directamente en las decisiones que toma el cerebro. Por eso, un intestino que está inflamado o en desequilibrio puede convertirse en una sirena de alarma constante, manteniendo al cerebro bloqueado en ese modo de protección, en ese modo amenaza. Entonces, ¿cuál es la gran conclusión? Pues que el enfoque cambia por completo. El objetivo ya no es luchar contra el cuerpo, el objetivo es conseguir que el cerebro se sienta seguro. Pasamos de la restricción a la regulación. ¿Y cómo se consigue esto? Enviando señales de seguridad. Y como vemos, no se trata de dietas milagro, se trata de pilares fundamentales. Dormir bien, gestionar el estrés, respetar los ritmos del día y la noche y cuidar la salud intestinal. Así que todo esto nos deja una pregunta final para reflexionar. ¿Qué tipo de señales le estamos mandando a ese director que tenemos en el cerebro? Porque si logramos cambiar esas señales, tenemos el poder de cambiar por completo la estrategia metabólica de nuestro cuerpo. Muchas gracias por la atención. Bien, pues ahora tenemos un elemento más, ¿vale? Muy interesante que nosotros necesitamos empezar a comprender. ¿Por qué? Porque ahora estamos hablando del hipotálamo. ¿Y qué es el hipotálamo? Pues el hipotálamo es una parte del cerebro fundamental porque es como el chip de nuestro cerebro. Ahí se van a gestionar una cantidad de hormonas que van a controlar las suprarrenales, van a controlar la tiroides, o sea, van a ser, entre otras, las hormonas como la testosterona,
también se van a gestionar las hormonas del rejuvenecimiento y las de la felicidad y todo eso, pues, del enamoramiento, están ahí, en ese pequeño centro, que es muy pequeño pero muy potente, ¿vale? Así que hemos entrado a esta parte para que la vayamos entendiendo. Así que la parte del cerebro, que es el verdadero director del metabolismo, no es otro que el hipotálamo, ¿sí? Y este hipotálamo, pues, tiene que estar dentro del modo de seguridad, porque si está en el modo de amenaza, él necesita protegerse, necesita defenderse. ¿Y qué hace cuando se siente amenazado? Pues él retiene energía, pide energía y retiene. Imagínense si estamos todo el tiempo estresados, pues lo que nosotros estamos consiguiendo es que tengamos un consumo calórico excesivo, y cuando nosotros comemos, pues comemos de más. Ahorita voy a explicar cómo funciona eso, porque es un mecanismo muy importante. Si yo quiero que mi paciente baje de peso, tengo que enseñarle al cerebro que hay un modo seguro. Y ese modo seguro es, si no pasa nada, pues entonces yo puedo bajar de peso sin problema. Pero si yo veo amenaza, yo lo que hago, cerebro mío, mi cerebro dice, retengo. No lo hace tu cerebro por molestar o por castigarte. Lo hace por sobrevivencia, o sea, te está cuidando. Por lo tanto, la obesidad no la debemos de ver como algo que nos está dañando, que sí nos está dañando, pero no es la idea del cerebro. El cerebro piensa que eso es lo que él hace para cuidarte, cuando en el fondo conseguimos el efecto contrario, ¿vale? Bien, vamos a pasar por acá, un segundito. Aquí, eso es. Aquí. Ahora, bien, entonces, ya tenemos leptina, ya tenemos grelina, ya conocemos dos hormonas, vamos a conocerlas todavía mejor porque funcionan de una manera interesante. Ya hablamos de microbiota, ya estamos hablando de páncreas, del estómago, del cortisol y del hipotálamo. Entonces vamos a ir entendiendo un montón de cosas de cómo va funcionando todo esto paso a paso para que podamos comprender de fondo qué es lo que está sucediendo, ¿vale? Así que vamos con otro vídeo para que ya me vaya yo metiendo un poquito más a fondo. Muy bien. Vale, vamos aquí. Uy, no sé qué hizo. Aquí. Permítame un segundo. Esto es. Empezamos con el metabolismo. A ver, ¿alguna vez nos hemos parado a pensar qué pasa de verdad con la comida una vez que nos la comemos? Pues hoy vamos a hacer justo eso. Vamos a seguir ese viaje, ese recorrido, para entender dos fuerzas que son, digamos, las que mandan en nuestro cuerpo. Una que lo rompe todo para sacar energía y otra que con esa misma energía se pone a construir y a reparar. Vale, pues para meternos de lleno en esta historia, lo primero es presentar a los dos protagonistas. Por un lado, tenemos al catabolismo. Pensemos en él como el equipo de demolición del cuerpo. Su trabajo es descomponer, romper moléculas grandes para liberar energía. Y en la otra esquina, el anabolismo, que es justo lo contrario, es el equipo de construcción. Coge esa energía y esos trocitos pequeños para construir cosas nuevas y complejas. Vamos allá. Sección 1. Las dos caras del metabolismo. Aquí vamos a ver cómo estos dos procesos que parecen contrarios, en realidad son como un equipo que trabaja sin parar y que decide qué se hace con todo lo que comemos. Y es que, claro, este equilibrio metabólico no es para nada estático. Es más bien como un tira y afloja constante. Cada vez que comemos se pone en marcha esta lucha. Cada bocado inclina la balanza hacia un lado, el de construir, o hacia el otro, el de descomponer. Es un baile que literalmente no para nunca. Seguimos. Sección 2. La gran descomposición digestiva. Ahora sí que empieza lo bueno, el viaje de verdad. Vamos a ver cómo arranca todo, con el cuerpo actuando como una máquina de despiece, una máquina de construcción alucinante. Este viaje de descomposición es un proceso súper organizado. No es al azar, ¿eh? Tiene 3 paradas clave. Empieza en la boca, luego la cosa se pone seria en el estómago y, la gran final es en el duodeno. Vamos a ver qué pasa en cada sitio.
Vale, primera parada, la boca. En el mismo instante en que la comida entra, empieza la acción. Por un lado, la masticación, que es la parte, digamos, física, la demolición a lo bruto. Pero ojo, que al mismo tiempo ya hay química en juego. Enzimas como la amilasa salival empiezan el primer ataque centrándose en los almidones. O sea que el trabajo empieza desde el segundo 1. De la boca pasamos al estómago. Y esto es como meter la comida en un baño de ácido, literalmente. Aquí la misión es una y solo una, descomponer. El ácido clorhídrico se encarga de desplegar las proteínas y luego llega una enzima, la pepsina, y ¡zas!, las corta en pedacitos. Deja el trabajo medio hecho para la siguiente fase. Y llegamos a la traca final, el duodeno. Este es el evento principal, sin duda. Es como el centro de mando de la digestión. Aquí llega un auténtico chaparrón de enzimas del páncreas y también la bilis, que ayuda a manejar las grasas. Entre todos se encargan el trabajo duro, de asegurarse de que todo, absolutamente todo, quede reducido a sus componentes más básicos. Entonces, ¿cuál es el resultado de todo este viaje? Pues que la comida que entró por la boca ya no se parece en nada a lo que es ahora. Se ha transformado por completo en sus bloques de construcción más simples: glucosa de los carbohidratos, aminoácidos de las proteínas y ácidos grasos de las grasas. ¿Todo listo para el siguiente paso? Entramos en la sección 3, cruzando hacia el interior del cuerpo. A ver, hasta ahora todo ha sido romper, descomponer, catabolismo puro y duro. Pero justo aquí es donde la trama da un giro de guión total. Ahora toca construir. Y ese giro de guión se llama absorción. Este es el momento cumbre. Es como el control de pasaportes del cuerpo. Esos pequeños bloques de construcción de los que hablábamos cruzan la pared del intestino y entran por fin al torrente sanguíneo. Ya están dentro. Oficialmente han entrado al sistema y están listos para ser usados. Veamos qué pasa con cada uno. Con los carbohidratos, que ahora son glucosa. Pues en cuanto la glucosa llega a la sangre, el cuerpo se pone manos a la obra. Lo primero es construir reservas de energía de acceso rápido, que se llama glucógeno, y se guarda en el hígado y los músculos. Y si hay un exceso, si sobra glucosa, pues se convierte en grasa, que es como una reserva de energía para el futuro, para más a largo plazo. Ahora las proteínas, o mejor dicho, los aminoácidos. Estos son los ladrillos Lego del cuerpo. Valen para todo. Con ellos se construye y se repara. Bueno, prácticamente todo. Tejido muscular, enzimas, hormonas. Son fundamentales para mantener la maquinaria en funcionamiento. Y por último, las grasas. Fijaos qué curioso el proceso anabólico aquí. Se absorben como piececitas sueltas, ácidos grasos y monoglicéridos. Pero nada más entrar en las células del intestino, pues se vuelven a montar. Se reconstruyen en triglicéridos. Luego se empaquetan en una especie de vehículos de transporte y se envían por todo el cuerpo a donde hagan falta. Vale, pasamos a la sección 4, la fase de construcción anabólica. Ya tenemos los materiales, los ladrillos, todo listo. La pregunta del millón es: ¿y quién dirige toda esta obra? ¿Quién da las órdenes? Pues la respuesta es la insulina. Ella es la jefa de obra, la directora de orquesta de toda esta fase de construcción. Cuando comemos se libera insulina y su mensaje es claro. Le dice a las células: abrid las puertas que llegan los materiales. Es la señal para que todo el mundo empiece a absorber nutrientes, a construir y a almacenar. Y lo bueno es que la insulina no da una orden genérica, no. Da instrucciones muy específicas a cada tejido. A los músculos les dice: coged glucosa y aminoácidos que hay que recargar y reparar. Al tejido graso, almacenad esta energía en forma de grasa. Y al hígado, produce reservas de glucógeno y grasa y deja de fabricar glucosa tú mismo. O sea, la orden es la misma para todos, pero adaptada. Construir, almacenar, guardar para el futuro. Y llegamos a la última parte. Sección 5. El ritmo metabólico diario. Ahora que entendemos las piezas, vamos a dar un paso atrás. Vamos a alejar el zoom para ver el cuadro completo, para ver cómo esta batalla entre anabolismo y catabolismo se desarrolla en un ciclo de 24 horas. Esta línea de tiempo lo resume genial. Fijaos, durante las primeras horas después de comer estamos en lo que se llama la fase de absorción. Ahí manda el anabolismo, el almacenamiento. Pero a medida que pasan las horas y nos alejamos de la comida, el cuerpo cambia de chip. Empieza la fase postabsortiva y ahí es el catabolismo el que empieza a tomar el control, a tirar de reservas. Y si el tiempo sin comer se alarga, pues ya es catabolismo puro y duro. Y este ritmo, este ir y venir, es absolutamente clave. La salud metabólica, lo que los expertos llaman flexibilidad metabólica, no es más que la capacidad del cuerpo para cambiar eficientemente entre estos dos estados, saber cuándo toca almacenar y cuándo toca usar lo almacenado. Esa es la clave de todo. Y esto nos lleva a una de las ideas más potentes de todo este análisis.
A menudo nos obsesionamos con qué comemos o cuánto comemos, con las calorías. Pero quizás la pregunta más importante es el tiempo. ¿Cuánto tiempo al día pasa el cuerpo en un estado anabólico, de almacenamiento, dirigido por la insulina? ¿Y cuánto tiempo pasa en el estado contrario, en modo catabólico, utilizando sus propias reservas? Así que, para terminar, ahí queda una pregunta para reflexionar. ¿Está nuestro metabolismo en ritmo? Es una forma de pensar no solo en la comida, sino en nuestros patrones diarios, en ese equilibrio constante entre construir y descomponer, que al final define cómo funciona nuestro cuerpo día a día. Bien, pues ya tenemos más elementos, ¿no? A ver, ¿alguien me puede decir cuántas hormonas hemos visto hoy, así sencillamente? Sí, sí. Me están preguntando, creo que Sarita, ¿verdad? Que Gregory tiene Sarita. Sarita dice, ¿el colesterol podría estar también causado por exceso de estrés? Sí, también. Y podría ser regulado si logramos gestionar mejor nuestro estrés totalmente. El estrés es el problema. A ver, dice Maciel que son 5 hormonas las que hemos visto hasta ahora. Yo tengo 6. ¿Alguien, a ver, ¿alguien sabe qué hormonas son? No se queden calladitos, ¿eh? A ver, ¿las repetimos? Vale, pues las repetimos. Dopamina, leptina, grelina, insulina, cortisol. Ah, pues sí, cierto, son 5. Tienes razón. Vale. Sí, son 5. ¿Quién las controla? El hipotálamo, ¿verdad? Van a ser controladas básicamente por el hipotálamo. Y aquí en este momento hemos agregado dos argumentos más, 2 elementos más, que son fundamentales en el metabolismo. O sea, cuando estamos hablando de metabolismo, estamos hablando de anabolismo y catabolismo. Catabolismo destruye, pues rompe, y el anabolismo construye. Para que entiendan esto simplemente, nosotros cuando comemos estamos haciendo un catabolismo, porque todo lo que es macroalimentos se debe convertir en nanoalimentos para que pueda pasar por la barrera intestinal. Esto lo vamos a ver más adelante con mucho más detalle. Y ya después que pasan por la barrera intestinal, el cuerpo va a utilizar esos nutrientes y los va a volver a reconstruir según lo que necesita. Por ejemplo, las proteínas se vuelven aminoácidos, pasan por la barrera intestinal y esos aminoácidos se van a convertir en proteínas diferentes que el cuerpo pueda utilizar según su necesidad, ¿vale? Cuando hay otra parte que se guarda como reserva de energía, como el caso de la glucosa o como el caso de las grasas, ¿no? Que aparte de ser utilizadas, porque está constantemente el cuerpo utilizando energía, pues es muy importante que cuando pasan, imagínense que ustedes tienen que comer a las 2 de la tarde, ya son las 3 o 4 de la tarde, entonces el cuerpo, ¿qué hace? De las reservas, hace otro catabolismo, o sea, destruye esas reservas para convertirlas en energía, ¿vale? Entonces tenemos catabolismo, anabolismo, catabolismo, para tener otro anabolismo. ¿Se entiende? Es lo que se llama flexibilidad metabólica. Y esto es importante que lo podamos entender. Vale, pues estamos a punto de terminar esta primera hora. Voy a repetir, a hacer un repaso rápido porque necesito que ustedes vayan viendo su material que les voy a mandar hoy, el libro que está complementando muchas cosas de lo que vamos a ver. Vamos a ver muchas cosas de todo esto que no necesariamente las estoy explicando aquí porque es demasiada información. A mí lo que me interesa en este momento es que ustedes comprendan estos conceptos básicos, ¿vale? Bien, entonces decimos que el metabolismo no viene en el plato, vive en el sistema nervioso. Todo está en el cerebro, ¿verdad? Todo inicialmente. Así que, ¿quién controla realmente todo esto? Pues lo va a controlar el hipotálamo. Aquí el cerebro, aquí aparece el cerebro, pero realmente es el hipotálamo. Por lo tanto, va a controlar la tiroides, va a controlar las suprarrenales, la digestión y va a controlar todo nuestro sistema metabólico.
El paciente estancado cuando la lógica de las calorías falla. ¿Por qué? Pues ya hemos dicho, pues porque el paciente o la persona vive en estrés constante y no tiene los escenarios adecuados, pues, para que pueda bajar de peso. La dieta, el ejercicio, todo esto, el sueño, el descanso, la hidratación, que es una cosa que a veces se nos olvida aquí, son muy, muy importantes. Por lo tanto, no nada más se trata de calorías o de entrada y salida, eso no nos sirve. Lo usamos para que nos entendamos cómo funciona el metabolismo, pero no es como si fuéramos un coche metiéndole gasolina, ¿no? Así que cuando se rompe este equilibrio, claro, nosotros podemos bajar al paciente y de repente se va a estancar. ¿Pero por qué se estanca? Pues porque no está siguiendo adecuadamente, no está recuperando esa flexibilidad metabólica, ¿vale? Así que la frustración, pues, puede provocar que el paciente se sienta culpable y que el profesional que sienta que sus herramientas se quedan cortas. No, la idea es que tenemos que ayudar al paciente que vaya comprendiendo, por eso pusimos un plan de 6 meses, porque no puede adquirir de un día para otro ese cambio. Lo tiene que hacer paulatino, lo tiene que hacer programado. ¿Por qué? Porque tiene que hacer una serie de cambios físicos, mentales, emocionales, de rutina, de muchas cosas. Y otra cosa, de ropa. Va a empezar a bajar más que de peso, donde vamos realmente a notarlo es en la talla, ¿vale? Entonces, ahí hay una inversión. Eso no se lo decimos, pero porque al paciente cuando ya baja de peso, ya comprar ropa le es lo de menos, ¿saben? Bien, la pregunta no es ¿qué está haciendo mal mi paciente? La pregunta a hacerme es ¿en qué modo metabólico está operando el cuerpo de mi paciente? Por lo tanto, el metabolismo es una estrategia, no una calculadora. No es un modelo de entrada y salida de calorías, sino más bien cómo nosotros podemos utilizar esta flexibilidad metabólica para entender nuestra estrategia. Entender que el cerebro es el que controla la mayor parte de esta orquesta y nosotros tenemos que empezar a entender cómo funciona nuestro cerebro, ¿sí? Así que el hipotálamo, que es el centro de todo, ¿vale? Va a estar midiendo la glucosa, la leptina y la insulina en sangre, va a estar controlando el contexto de en qué momento se encuentra, luz, estrés, sueño y emociones, va a controlar la leptina, la grelina y el GLP-1, que esto también lo vamos a ir explicando más adelante, y el sistema nervioso. Todo en una parte de nuestro cerebro que tiene el tamaño de un frijol, de una valla, así de chiquitito, y controla todo esto, ¿vale? Bien, las decisiones claves serían gasto o ahorro energía. Esto piensa el cerebro. ¿Busco comida o descanso? ¿Subo o bajo el ritmo del cuerpo? Así que el presupuesto energético, el gasto de mantenimiento y ahorro, no siempre es igual. Cuando el cerebro se siente seguro es cuando el cerebro se siente seguro es cuando puede gastar, y cuando no se siente seguro, retiene, no gasta porque piensa que hay que guardar reservas. Es como para que ustedes nos entendamos, imagínense que va a haber un huracán. Pues ¿qué hace la gente? Pues compra alimentos de reserva y los guarda, porque mañana a lo mejor no va a haber luz, no va a haber reservas. Lo hacemos todos, es nuestra lógica, pues el cerebro lo hace igual. El cerebro, nuestro hipotálamo, piensa lo mismo. Hay una emergencia, hay un peligro, claro que voy a guardar, ¿vale? Así que va a guardar ese presupuesto energético. Y si no, si tiene una entrada y salida, pues tiene un gasto inmediato, tiene un mantenimiento sin problemas y un ahorro. O sea que nosotros lo que tenemos que hacer es llevar a nuestro paciente a su estado normal. Así que nosotros tenemos que tener un ritmo basal del cuerpo que está relacionado con nuestra tiroides y la respuesta de supervivencia que está relacionado con nuestras suprarrenales, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que las hormonas, ya incluimos 2 hormonas más, ¿vale? La T3 y la T4 van a controlar el gasto basal, la temperatura y la eficiencia celular. ¿Esto qué significa? Que tú realmente, cuando más vas a bajar de peso, es
en la noche. Y si no duermes bien, tú no bajas de peso, ¿vale? O no te regulas. Si estás muy delgado, volvemos aquí, estás muy delgado y pasas mala noche, vas a bajar de peso porque tu metabolismo se acelera. Aquí ya estoy contestando lo que me preguntaba Maciel. ¿Y qué pasa? Al no descansar, tú tienes un desajuste en tu ritmo basal. Pero si eres de las personas que, ya ahorita entraremos en las personas que lo que hace tu T4 sube demasiado, pero tu T3 baja, entonces tienes un hipotiroidismo y subes de peso. Pero no porque tengas más comida, nada, sino porque no estás utilizando esa energía. En el caso de la supervivencia, el cortisol y la adrenalina se ajustan a respuestas de estrés e influyen directamente pues, en el apetito, los antojos, el almacenamiento de grasa, porque estoy reteniendo mi resistencia a la insulina después de que esté metiendo tanta glucosa, y lo más importante, la inflamación y el sueño. Y yo les dejaría una sola pregunta para terminar. ¿Qué sería más importante atacar? ¿La obesidad de entrada o la inflamación? ¿Qué es lo más importante? ¿Vale? Así que, como vemos, pues hay un ritmo por el día: alerta, acción, búsqueda de energía, digestión activa, movilidad, y de la noche reparación, limpieza metabólica, equilibrio inmunitario, consolidación de la memoria, regulación del apetito del siguiente día. ¿Ves? Los dos son importantísimos, sin embargo, el de la noche tenemos que ponerle también bastante caso. La escena de las 6 de la mañana cuando despertamos, el pico de cortisol sube, activa la activación simpática moderada, el motor se pone en marcha, cae la noche, cae la melatonina, se organizan los neurotransmisores y se usan las reservas como glucógeno, que es el catabolismo basal, ¿vale? Cuando cae la melatonina, realmente por otro lado sube la serotonina, y eso es lo que es la bomba serotonina-melatonina, ¿vale? El estrés no es estar ocupado, es vivir en modo amenaza. Eso es lo que es el hiperestrés, ¿sí? Así que si el cerebro detecta amenazas, va a generar aumento del apetito de azúcar y harinas, va a aumentar la grasa visceral, va a generar una resistencia a la insulina por sobrecarga de azúcar, inflamación de bajo grado y peor calidad de sueño, ¿sí? ¿Por qué el cuerpo se vuelve eficiente y acumula grasa? Pues porque, fíjense, el cuerpo se vuelve eficiente y acumula grasa. ¿Por qué? Porque el estrés crónico, el cuerpo puede volverse más eficiente porque gasta menos, se mueve menos sin que te des cuenta, conserva más y te empuja a buscar calorías densas, no porque seas débil, sino porque el cerebro hace lo que sabe hacer, sobrevivir. Este need que está aquí es cuando tú no te mueves. Por ejemplo, una persona que está moviendo las piernas, eso podría ser un need alto, ¿no? Las personas que están, ¿por qué? Porque necesitan soltar esa cantidad de energía, ese movimiento también genera un desgaste. Eso no quiere decir que sea correcto, sino que es lo que significa need. Bien, pues podemos ver que tenemos manifestaciones clínicas como cansancio, dificultad para perder el peso, incluso con una dieta estricta, estancamientos rápidos y rebotes fáciles, atracones, especialmente nocturnos, sensación de hambre, niebla mental, y que solo se mejora comiendo. O sea, una persona que dice, uy, tengo que comer porque ya no pienso, estás teniendo un estrés muy alto. Así que la voluntad compite con un sistema nervioso entrenado para sobrevivir. Si no regulas el estado de amenaza, la dieta se vuelve una guerra interna. Bien, el intestino no solo digiere, informa y programa al cerebro. Por lo tanto, como vemos aquí, pues tenemos el nervio vago que está comunicando constantemente las reacciones de lo que son las vísceras de nuestro cuerpo y las hormonas que controlan cómo funciona todo este metabolismo. Luego tenemos el sistema inmune, las citoquinas, la permeabilidad que controlan la inflamación intestinal y nos avisan si hay algún peligro. Y finalmente, pues tenemos el proceso inmunoinflamatorio. ¿Por qué? Porque ya se han vuelto locas las citoquinas, empezamos a tener permeabilidad intestinal y tenemos disbiosis, problemas intestinales, todo eso que es tan complicado de resolver. Así que nosotros tenemos
cuando pensamos, cuando hablamos con nuestro paciente, pues tenemos que tener una lista como esta para preguntarle cómo, en qué modo se encuentra, ¿sí? Por eso decía yo que este curso no solamente es para terapeutas del sistema con bioresonancia, también lo puede hacer una persona que no tenga el sistema. Y eso ya hablaremos más adelante. Bien, bueno, estos son algunos casos, se los voy a pasar para no atrasar mucho porque viene muchísima más información. Todo esto lo vamos a estar revisando desde diferentes perspectivas, desde diferentes aspectos. Hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Es mucha información? Sí, ¿verdad? Pero bueno, primero quiero que vayan entendiendo. Bien, bien. Parece que es mucho, pero como vamos a estarlo revisando constantemente de diferentes enfoques, de diferentes... se les va a quedar aquí, miren, muy, muy claro. Porque no estamos haciendo otra cosa que no sea prepararlos para que cuando tengan a un paciente enfrente, nada más con verlo, ya ustedes van a saber qué es lo que pasa. Déjenme entrar a detener la grabación.